¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Un gusto. Bien, vos sabés que se le está terminando el tiempo a Massa para tomar las determinaciones, porque el 27 ya no puede hacer más ningún tipo de anuncio que esté vinculado directamente con lo que se viene, es decir, es una especie de veda para todos aquellos que están anotados para participar de la primera vuelta electoral. Y pareciera que tiene una galera donde los conejos no se agotan, ¿no? Porque todos los días saca uno y con eso beneficia parcialmente a algún sector, pero se crea una distorsión general, como es, por ejemplo, el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? Sí, los conejos no se acaban porque las necesidades y las dificultades de la gente no se acaban. Exacto. Digamos. Todas las medidas, fundamentalmente a partir de la devaluación del día posterior a las PASO, del 14 de agosto, tienden a tratar de morigerar o de llevar un paliativo para las dificultades económicas que generó esa devaluación, sumada a una inflación que ya venía acelerada y que obviamente con ese proceso de devaluación se aceleró aún más. Así que todo lo que está haciendo son, medidas transitorias, son medidas que tienden a, de nuevo, mejorar el humor electoral de la ciudadanía, pero como bien decís vos, son parciales. Cada medida beneficia a un sector y en realidad tiene un costo que todos estimamos va a ser elevado en términos de inflación, porque esas medidas por lo general son de aumento de gasto o de reducción de recaudación, pero no tienen la contrapartida de la reducción de gastos. Exacto. Con lo cual, si no reducimos gastos y lo que hacemos es que nos cae la recaudación o aumentamos el gasto, digamos, como puede ser en el caso de este nuevo IFE que van a dar ahora antes que termine, antes que venga la veda, digamos, lo que va a suceder es que va a haber que emitir y esa emisión todos sabemos que termina más temprano que tarde presionando los precios. Así que lo que es beneficio para algunos y bienvenido para los que son beneficiarios, a los que le devolvieron el IVA, a los que le pasaron el pago de IVA, en el caso de los autónomos para el año que viene, de los meses de esto, a los que salieron de pagar ganancias, para ellos bienvenido, el costo de eso va a ser mayor inflación. Así que beneficios para 700.000, para 1 millón o para 600.000 personas terminan siendo costo para 44 millones de personas por no estar en el marco de un plan integral y no estar pensada de manera coherente desde el punto de vista fiscal y monetario. Sí, efectivamente es así, porque hay que pensar que esto es un engaño pichanga, como se dice en la jerga cotidiana. ¿Por qué? Porque por un lado, efectivamente, te hago un descuento, pero nada es gratis. Entonces, en consecuencia, nada es gratis, es que hay mayor emisión. Al mayor emisión, más inflación. Es decir, lo que me dan por un lado, me lo quitan por el otro. Porque cada vez que voy a hacer una compra, veo que los precios siguen subiendo. Se está calculando ya para este septiembre. Las consultoras privadas están hablando de un 13% de aumento. Bueno, la semana pasada la inflación mensual, porque ahora la inflación se mide por semana, ha sido del 2%. Entonces, digo, la verdad es que la inflación va a ser alta, en lo que queda del año va a ser muy alta, y todas estas medidas desconectadas de un plan integral, lo que hacen es complicar las variables macroeconómicas que deberá enfrentar el próximo gobierno, sea del color político que sea, que ya venía muy complicada, digamos, ¿no? Esto a mí me gusta siempre poner el ejemplo de la economía argentina para en términos más sencillos para la gente, y es, uno cuando dice todas las variables macroeconómicas están desacomodadas, están alteradas. Esto es como si vos te vas a hacer un chequeo, un análisis, y te da mal el colesterol, la uremia, la glucemia, y además hoy te cuesta 50.000 pesos con el bono. Bueno, además, pero digo, y además de que todos esos valores de análisis te dan mal, lo que estamos haciendo ahora es seguimos comiendo, seguimos tomando, seguimos sin hacer actividad física. O sea, todas estas medidas paliativas que te van a generar una alegría, de nuevo, a los beneficiarios, como te podría generar una alegría el ir a una fiesta y el comer y el tomar y el disfrutar, sabes que si tenés tus variables equilibradas la vas a alterar aún más. Así que este es el problema que va a enfrentar el próximo gobierno, una herencia muy pesada en términos de desequilibrios macroeconómicos, ¿no? Y sumado a una paciencia muy corta de la sociedad.
tenés una sociedad que hoy el hecho de que venga un proceso electoral le genera alguna expectativa, pero que lamentablemente, no soy sociólogo y tal vez un sociólogo lo podría decir, pero me da la impresión, más por viejo que porque sea un técnico en esto, que la sociedad no va a tener la paciencia que necesita un programa económico para empezar a demostrar resultados en términos de fundamentalmente lo que más le preocupa a la gente y lo que más nos preocupa a todos, que es la inflación. Sí, efectivamente, eso que estás diciendo vos, no lo señalás solamente vos, sino también algunos que lo ven desde la sociología, como decías. He leído varios artículos en estos últimos días, donde se plantea esta situación de intolerancia. Hay intolerancia hacia las medidas que se han tomado, y de allí una gran explicación del por qué ha triunfado Milei en las PASO y por qué esa centralidad que tiene. Pero al mismo tiempo, la gente diciendo que no tiene, es decir, tiene una mecha muy cortita, es decir, de aguante, es muy, muy corta. Y encima, todo esto con otro dato que no es menor y que lo ha revelado la Universidad Católica Argentina en su último informe, en el sentido de que ya estamos aproximadamente en 19 millones de argentinos pobres, inclusive de gente que trabaja, que tiene ingresos fijos o que tiene, por ejemplo, alguna changuita o que se la rebuja con el monotributo. Esa situación está, digamos así, en términos generales somos 47 millones de habitantes, pero estamos casi en el 50% de la gente que se encuentra en esa situación. Pepe. Sí, permíteme complementar lo que estás diciendo con una impresión personal que tengo, y es que la mayoría de los votantes que apoyan a Milei, ya que lo trajiste en consideración, creo que no está dispuesta a enfrentar las consecuencias de las medidas que dice Milei que va a implementar. Hay que ver si las implementa. Primero. Porque cada tanto, como los GPS, recalculando, digamos, ¿no? Cada tanto recalcula y ya las medidas pasan para de acá un año, para de acá dos. Pero daría la impresión que lo que él ha planteado como eje de su política, digamos, económica, yo te aseguro que la mayoría de los votantes no están dispuestos a enfrentar el esfuerzo que eso va a significar. Los argentinos tenemos que entender que vamos a tener que hacer un ajuste. El tema es quiénes lo van a pagar. Exacto. Y de qué profundidad, claro, y de qué envergadura va a ser, porque todos quieren un ajuste, pero para el otro, exacto, no para mí. Entonces digo, esta situación que es muy de los argentinos, en este individualismo que nos caracteriza, probablemente haga que muchos se desencanten rápidamente y que lo que hoy suena como medidas altamente apoyadas por un grupo de votantes, fundamentalmente votantes jóvenes, cuando eso comience a implementarse, me da la sensación que no van a tener la paciencia para esperar que esas medidas puedan dar algún fruto, ¿no? Vos sabés que yo a Milei le creo muy poco de lo que dice, pero hay una sola cosa donde estoy de acuerdo con él. Él ha dicho que espera tener el país que él sueña dentro de 35 años. Lo dijo varias veces, 35 años. De manera tal que él está pensando en que él va a dar los pasos iniciales para un país que ojalá de una vez por todas, supongamos que él sea gobierno y que las medidas que tome sean las adecuadas, pero que esas medidas no se abandonen como ocurrió, por ejemplo, con las medidas de austeridad y de normalización de los mercados, como fue la que se tomaron en Chile, la que se tomaron en Uruguay, donde a pesar de los diferentes matices políticos de los gobernantes que tuvieron, todos siguieron por ese derrotero, ¿no? Sí, yo te diría que las medidas que hay que tomar en Argentina necesitan de consensos. Exacto. Y no sé si el candidato que está planteando, que estamos hablando, está dispuesto a avanzar con esos consensos. Y además necesitan de una paciencia de la sociedad, que no sé si la sociedad hoy tiene espacio o tiempo para esa paciencia. Así que el momento es complicado, creo que para cualquiera de los tres candidatos que le toque asumir, pero me da la impresión que esta propuesta del mercado por el mercado mismo, la desaparición del Estado, y nunca he sido un defensor del Estado como empresario, pero sí creo que el Estado en el mundo entero, en los países más liberales, incluso cumple una función como regulador. La ausencia de ese Estado, la desaparición de organismos o de instituciones como el Banco Central y demás, la pérdida de la moneda, me da la sensación que va a tener repercusiones que no son
que no son deseables, por lo menos para mí, y que no van a ser del todo satisfactorias para quienes hoy incluso están apoyando esas ideas. Una cosa es plantearlo, es intelectualizarlo, y otra cosa es vivir un ajuste profundo como esas reformas intentan. 15 puntos del PBI, tenés que echar, no motosierra, tenés que echar medio gasto, porque el gasto público, el más del 50% del gasto público es jubilaciones y beneficios sociales. Claro, y además tenés, por ejemplo, dentro del sector de Massa, Agustín Rossi, que hoy participó de un acto en defensa del empleo público y se le escapó una cifra: 3.300.000 personas dentro del Estado de la Argentina. Es imposible eso. Esa proporción no existe en ninguna parte del mundo. A ver, el Estado argentino, entendiendo por Estado no solamente el nacional, sino el provincial, el municipal, es el gran empleador. Lo que ha mantenido el empleo en estos últimos años fundamentalmente ha sido el sector público y los monotributistas, digamos, que es una forma de tener trabajo precarizado. Son 35% por lo menos. Bueno, entonces digo, a ver, si todo eso se achica, es difícil la situación. Aparte, no nos olvidemos que nosotros tenemos la suerte de estar en una provincia que tiene un entramado productivo y tanto en bienes como en servicios muy diversificado. Pero las provincias de Córdoba hacia el norte dependen básicamente del gasto público. Exacto. Entonces hay provincias que hasta el 95% de sus recursos tributarios son del gasto público, y los que no viven del sector público viven de lo que le venden al empleado del sector público. Entonces cuando vos achicas, que de nuevo puede ser deseable que el sector público se achique, pero los tiempos son otros, porque vos toda esa gente la tenés que canalizar a una fuerza de empleo, la tenés que reconvertir. A su vez tenés que incorporar más gente a la mano de obra, digamos, más jóvenes al sector productivo formal. Así que me parece que el desafío que tenemos los argentinos es tremendo, y de nuevo, lo que ese candidato plantea es de muy difícil ejecución, al menos con la forma que lo planteó originalmente y con los equipos que ha demostrado tener hasta ahora, que son muy exiguos. Sí, efectivamente. Y eso que hablas vos habla también de la disparidad en la distribución de la riqueza en el país, ¿no? Porque una cosa es todo el corredor central, donde afortunadamente nos encontramos nosotros, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, y otra cosa son Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa. Todos esos países, digo países porque parecen parte de otro país, todas esas provincias están con esa predominancia absoluta del empleo público, donde no hay otra ocupación, prácticamente no hay ninguna otra ocupación. Así es, por eso digo, me parece que el desafío es grande, no lo estamos midiendo desde el punto de vista integral. Me da la sensación de que hay algunas soluciones que para algunas provincias podrán ser viables, pero no para el país que es nuestro, que recordemos un país federal. Digo, el hecho de que hay que disminuir la presión tributaria, me parece que estamos todos de acuerdo. El hecho de que hay que disminuir el gasto superfluo, innecesario, improductivo, me parece que estamos todos de acuerdo. El hecho de que el Estado no tiene que ser empresario, me parece que estamos todos de acuerdo. El tema son los tiempos, la velocidad, digamos, y la desaparición de algunas funciones del Estado que no porque no las esté cumpliendo vamos a hacer desaparecer el Estado, digamos, ¿no? Entonces digo, ¿la educación puede mejorar? Sí. ¿Tiene que mejorar? Sí, porque es lo único que ha garantizado en Argentina y creo que en el mundo la movilidad social ascendente. Ahora, de ahí a terminar con la educación pública, la verdad que yo no lo puedo avalar. ¿Por qué? Porque yo soy fruto de la educación pública y gratuita. Yo estudié primaria, secundaria y universidad en la educación pública y gratuita. Entonces, digo, la verdad que como beneficiario de ese legado y con la responsabilidad yo no puedo avalar la eliminación de la educación pública. Por el contrario, sí creo que tenemos que exigir que la educación pública sea de calidad, sí creo que hay que mejorarla, sí creo que hay que ayornarla, pero digo, la verdad es que la desaparición el Banco Central en el mundo cumple una función importantísima como regulador del sector financiero. Ahora, podremos estar discutiendo si el Banco Central, digamos, hay que quitarle la facultad para emitir, estoy de acuerdo, claro, la discutamos, sí, eso hay que hacerlo. La regulemos. Además está en la Carta Orgánica, está en la ley. Aparte, un mensaje para todos aquellos jóvenes que por ahí creen que porque
vayas a un sistema de dolarización, vas a terminar con eso, con la inflación y el gasto público. La mala noticia para todo ello es que en el 2000, digamos, en todo el año no, en la convertibilidad era una caja de conversión, no era dolarización, pero una caja de conversión, digamos, un peso, un dólar, con fuertes restricciones legales para la emisión de moneda. ¿Saben qué? Nos llenaron de bonos. Todas las provincias emitieron bonos. Exacto. Entonces, cuando vos no solucionás, vos acá querés solucionar un síntoma, que es la emisión de moneda, y no querés solucionar el problema, que es el gasto público. Y vos para poder solucionar el gasto público, tenés que solucionar el gasto público, no solamente de la nación, sino de la provincia y los municipios. Porque las que nos llenaron de bonos fueron las provincias. Todas las provincias tenían su bono, porque no se podía emitir. Hasta la nación tuvo que hacer un bono para rescatar los bonos. O sea, digo, el hecho de que haya una ley... Y que además los bonos tenían curso legal, ¿te acordás? Ibas al supermercado con esos bonos. Pero había cajas de conversiones, había algunos que hacían, digamos, grandes ganancias comprando el bono, digamos, al 80% de lo que valía y yendo a la caja de conversión o yendo a un supermercado a comprar y haciéndolo valer el 100. Entonces digo, la verdad, Argentina tuvo una ley de intangibilidad de los depósitos y a los 6 meses se quedaron con los depósitos de la gente. Entonces digo, la verdad, que ponga una ley, que ponga la dolarización, que no te garantiza si no solucionas el problema. Y el problema es, digamos, generar un Estado eficiente y de una dimensión adecuada, pero que no se soluciona con una motosierra. Se soluciona con inteligencia, con trabajo, porque vos tenés que ese Estado es fruto de las malas gestiones de décadas. Entonces, ahí hay muchas familias y muchas empresas que viven de ese Estado, digo, no porque sean clientelares, sino que digo que viven legalmente, que trabajan, que honran su trabajo y demás. A mí me parece que hay que tratar de eficientizar, hay que tratar de repensar la Argentina, hay que tratar de hacer agrandar la torta y no estar pensando cómo dividimos las porciones cada vez más chicas. Argentina tiene que crecer y para crecer tiene que tener seguridad jurídica y tiene que tener inversiones en sectores que tenemos ventaja competitiva, y eso es la minería, el hidrocarburo, la pesca, el sector, por supuesto, la agroindustria, digo, hay sectores para que Argentina crezca y crezca en serio y crezca bien. Digo, me parece que por ahí viene la solución, no con motosierras, sino con la posibilidad de agrandar. Obviamente, paralelamente, ir eficientizando los distintos sectores, los distintos organismos y quitándole de a poco, sin una cuestión digamos, de shock, la función de Estado empresario que claramente sabemos que en Argentina, y te diría que prácticamente en el mundo entero, ha fracasado. Efectivamente es así. Gracias, Pepe, por tu presencia. Muchas gracias, Gustavo.